Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado a Gilberto Ríos aquí en Tegucigalpa y a Rodolfo Pastor de María en San Pedro Sula, ambos dirigentes del Partido Libertad y Refundación, y hay que decirlo, de los pocos que dan la cara por ese partido, porque últimamente como que la gente se esconde, a pesar de que hay una nueva generación de candidatos a cargos de elección popular, pero parece que tienen alergia a los medios de comunicación. Yo les agradezco tanto a Gilberto como a don Rudo que comparta con nosotros, porque es importante ver la postura de cada partido político, y esta es parte de la apertura que nosotros aquí en BTV tenemos. Si recordemos en estos momentos, para que ustedes vean el nivel de crisis que estamos pasando, justamente los mismos liberales están divididos por la decisión del Consejo Nacional Electoral de no inscribir a Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho. Ayer escuchábamos dirigentes del Partido Liberal como Marlon Lara que decía: respetamos la decisión de Ana Paola Hall. Y esto se evitó una crisis. Yo creo que también deben entender de que hay procedimientos, hay tiempos, no se podía parar el proceso electoral por dos candidaturas. Ni la de Valle ni la de Olancho, que tienen derecho, sí tienen derecho, pero hubieran participado en las elecciones como diputados. Y así no hubiese habido ningún tipo de problemas. Y estas son las reformas electorales que necesitamos. Ahora bien, Libre anuncia movilizaciones continuas a partir del domingo 9 de noviembre, esto para pedir la destitución de Cosette López. Sin embargo, Roberto Contreras y Maribel Espinosa se han declarado perseguidos políticos de Mel Zelaya. Ellos acusan directamente a Mel Zelaya de perseguirlos políticamente. Esto es lo que tenemos justamente cuando estamos a 24 días de las elecciones. Y continuamos también con 2 congresos funcionando. Vea usted, a ese nivel estamos cuando deberíamos de estar concentrados en el proceso electoral. La empresa asignada al transporte ha renunciado a ese contrato porque dice de que no quiere desprestigiarse por lo ocurrido el 9 de marzo, que todavía estamos esperando el informe del Ministerio Público y que todavía no se ha dado, y que tampoco parecer ha habido presiones. También la intervención de las Fuerzas Armadas ha hecho de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral le pida al jefe de las Fuerzas Armadas que se abstenga de opinar sobre asuntos electorales. Así está la cosa. También el mismo jefe de las Fuerzas Armadas, quien actualmente ahorita está en Brasil, ha dicho que ya han supuestamente identificado al militar Cosito, que popularmente le hemos dicho, que aparece en los audios presentados por el fiscal general. Todo esto es lo que está ocurriendo. Pero usted no se desanime, que los políticos se van a sentar, van a dialogar, van a negociar y se van a repartir. Y ahí va a terminar todo. Ahí termina todo. Esto siempre se ha dado, lo que pasa es que ahora tal vez es más públicamente, pero usted guarde su tarjeta de identidad, insisto, es su tesoro más valioso para elegir a las próximas autoridades. A continuación veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a todos estos temas, y ya están listos nuestros invitados. La tensión política volvió a encenderse luego de que la consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, declarara inaplicable el fallo del Tribunal de Justicia Electoral que ordenaba la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal. Ante la resolución, Cálix señaló que Hall actúa a favor de Marlon Ochoa. Que es una nota unilateralmente dirigida por la doctora Ana Paola Hall, donde se pliega a la misma postura de Marlon Ochoa. Evidentemente el poder no me quiere ver en la papeleta, pero tengo un derecho reconocido que no pueden soslayar. Yo ya fui inscrito, yo soy candidato, pero no quieren que mi foto aparezca. Es el poder que no quiere que yo participe y que además que no quiere libre que hay un antecedente en donde con 2 magistrados se puede sesionar, porque eso los hace perder el control y ellos le apuestan al control de las instituciones electorales.
Así que de eso se trata, pero nosotros seguimos firmes, seguimos trabajando. Por su parte, el dirigente liberal Samuel García manifestó que no renunciará a su candidatura, argumentando que hacerlo podría acarrearle sanciones de hasta 10 años e impactar negativamente en su carrera política. Significa que él ha estado en una causa. Yo salí de diputado por la corriente de Jorge Cáliz. Jorge Cáliz está encarnado en el pueblo lanchano y entonces eso me fortalece a mí porque con eso aseguramos por lo menos 2 diputados en el departamento de Olancho. No miro un mensaje atrás de todo eso, yo no miro ningún mensaje, es normal. Hemos estado haciendo una lucha con Jorge Cáliz en el departamento de Olancho y él se despoja, y así como yo me despojé, ahora él dice, ok, Samuel va en esa posición y los que me apoyaban a mí, ahora que apoyen a Samuel. Desde el oficialismo respaldan la actuación de la consejera Hall al considerar que los ataques de Calix carecen de fundamento, ya que ella solo se apegó a la ley. Evidentemente, pues entran en demasiadas contradicciones de ley, ¿verdad? Hasta su propia representante, la consejera Hall, ha votado en contra de su inscripción y lo que él ha manifestado que va a continuar, pues todos tenemos derecho al pataleo, pero eso no tiene ninguna incidencia en el tema legal, ¿verdad? Y creo que las elecciones van a ser sin Calix para fortuna, creo yo, del pueblo hondureño. Todo lo que no se parcialice hacia él, lo va a tomar como un ataque. En este momento está en una carrera por martirizarse, por hacerse ver como una víctima de este proceso electoral y creo que, ¿verdad?, el proceso electoral del país trasciende el problema personal de Calix y no tenemos por qué detenernos en eso, la verdad. Lo más importante son las elecciones de miles de candidatos. Votar por Samuel García es votar por mí, afirmó Jorge Calix, generando dudas sobre una posible renuncia futura de García para cederle su curul en el Congreso Nacional. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bueno, y así está la situación política. Nosotros continuamos con nuestra política de apertura. Le agradezco a Gilberto Ríos aquí en Tegucigalpa, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Gilberto, por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Emma, por la oportunidad nuevamente de acompañarte en esta mañana y sobre todo en un momento político tan importante para el país. Sí, y también tenemos a Rodolfo Pastor de María, conocido como más popularmente Rudo, muchísimas gracias, don Rudo, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Le agradezco que nos haya atendido porque es importante conocer la visión de un líder como usted y como Gilberto también, que siguen fieles a sus principios. Y yo creo que eso es lo más importante. No importa lo que les haya pasado en el gobierno, porque es parte de lo que sucede, pero se mantiene firme. Bienvenido, don Rudo. Gracias, Emma. Gracias por la oportunidad y encantado de coincidir con mi amigo Gilberto también para conversar, como tú lo dices. A mí me gustó mucho la apertura que haces, en el que nos invitas como hondureños, hondureñas, como ciudadanos, a reflexionar sobre el momento que nos corresponde y la oportunidad que también tenemos participando masivamente el día de la elección para defender nuestro derecho, defender la voluntad popular, que es lo más importante en este momento. Sí, y creo que un punto vamos a partir, el hecho de que esa incertidumbre, que no van a haber elecciones. Yo creo que esto tenemos que reafirmarlos y me gustaría que usted comenzara, don Rudo. Las elecciones, van a haber elecciones el 30 de noviembre. No importa, como dicen, cojeando, arrastrándonos, pero va a haber elecciones, porque eso es el mensaje que tenemos que dar al pueblo hondureño. Así es, Emma. Más allá del ruido que por supuesto se ha dado, la polarización que desafortunadamente es muy, muy marcada en este momento en el país, yo considero que los actores relevantes en el proceso electoral, todos han coincidido, a pesar de sus diferencias que también son naturales, han coincidido en la importancia de que se dé este proceso, que se den y se garanticen las condiciones para que el proceso sea libre, transparente, creíble, y en ese sentido que el pueblo hondureño tenga la certeza de que vamos a tener la oportunidad de ir todos a las urnas, a depositar nuestro voto con nuestra preferencia y que se va a respetar esa voluntad. Es desafortunado, por supuesto, que en un momento en el que, como tú bien señalabas, tendríamos que estar ya concentrados precisamente en la calidad y la credibilidad del proceso, se sigan dando en este contexto pues confrontaciones que desafortunadamente vienen a restar justamente esa credibilidad y que desaniman o buscan confundir o buscan pues instalar la zozobra
en la población. Yo creo que como actores políticos, como dirigentes, como candidatas y candidatos, tenemos la responsabilidad de tratar de acuerpar al proceso, por supuesto sin dejar de denunciar en ningún momento las irregularidades que sin duda deben ser atendidas. Sí. No fue halagador el precedente que se sentó en las elecciones primarias. Realmente hubieron retrasos y problemas logísticos importantes. Y queremos creer que desde entonces se han tomado las medidas correctivas para garantizar que en las elecciones generales, que efectivamente estamos convencidos que se darán, podamos todos tener la tranquilidad de que se darán en tiempo y forma. Sí. Ahora bien, ayer ya, Gilberto, la empresa que justamente iba a realizar el transporte de las maletas electorales ha renunciado. Estamos a 24 días de las elecciones. Esto viene a complicar porque el transporte fue una de las debilidades que se tuvo en el 9 de marzo. Estoy hablando del 9 de marzo, ¿o no? Sí, bueno, mira, yo le voy a tomar la palabra a mi amigo Rudo, que tuve la oportunidad de saludarlo el miércoles pasado en una concentración allá en San Pedro Sula, y además de ver el liderazgo que tiene y la simpatía que genera en los dirigentes de San Pedro Sula, la seguridad que le da Rudo, han hecho una extraordinaria fórmula con Sunseri y estamos apostándole a ese triunfo en la capital industrial del país. Ha dicho Rudo que si se aplican las medidas correctivas, y yo en eso lo acompaño, la principal medida correctiva es la sustitución de Cosette, ¿verdad? Porque también en uno de los audios habla de su implicación en el transporte en las elecciones internas, ¿no? Que evidentemente se trataba de un sabotaje. Por otra parte, hablando con expertos del tema logístico, me dicen que aquí en Honduras hay como 40 empresas de transporte a nivel nacional capaces de resolver ese problema en una semana. Así que en cuanto a los plazos tampoco me preocupa. ¿Tú crees que no te preocupa a ti este plazo de transporte? Me alegra más bien que haya, si lo ves desde el punto de vista crítico, me alegra más bien que haya renunciado a esa empresa porque era la que en apariencia tenía colusión más bien con esta estrategia de sabotaje de las elecciones, ¿sí? Y que se haya podido depurar a tiempo gracias a la salida de estos audios que han revelado todo el plan del bipartidismo. Entonces sí, tenemos tiempo para reponerlo de transporte, tenemos una voluntad manifiesta también del general Roosevelt de poner más empeño en apoyar este proceso que es importante. Obviamente no hay una institución pública con más orden y jerarquías y estructura que las Fuerzas Armadas de Honduras también para hacer el respaldo de este proceso logístico y eso se va a superar. El problema es interno, político y al más alto nivel es grave. Es el sabotaje al proceso electoral en vista de que el bipartidismo se ve perdido, pues. Se ve perdido, no levantó ninguno de sus dos candidatos, al contrario, ¿verdad? Generaron más divisiones internas dentro de sus instituciones políticas. Es el caso de San Pedro con el Partido Nacional, nos los puede relatar directamente Rodolfo, porque él lo ha vivido allá. El Partido Nacional se dividió, se fueron sus principales financieros de San Pedro Sula, y es un problema de gestión y de liderazgo que tienen. Y el Partido Liberal pues cuenta con un dirigente que está altamente comprometido con actos de corrupción flagrantes en la alcaldía de San Pedro Sula. Entonces, la desesperación que ellos tienen para posponer, dice que la intención es que se anule el resultado del 30 de noviembre para posponer o volver a hacer las elecciones, ¿verdad? Eso es lo que manifiesta Cosette. Entonces, evidentemente, el gran problema es que Cosette López se mantenga en el Consejo Nacional Electoral. ¿Creen ustedes que van a sacar? ¿Pero por qué Cosette? Porque es la representación de esa voluntad manifiesta de hacer fraude electoral. ¿Es por los audios? Es por los audios principalmente, o sea, pero también... La renuncia que ustedes piden con Cosette es por los supuestos audios. Claro, y por todo lo que ha sido su actuación, ¿verdad? Su actuación ha sido de sabotaje y de hipocresía dentro del Consejo Nacional Electoral, representando intereses contrarios a la democracia del pueblo hondureño. Sí. Así es. Ahora bien, don Rudo, San Pedro Sula, ¿cómo está San Pedro Sula? Porque sabemos que ha sido un bastión del Partido Liberal por muchos años. Hemos visto y hemos escuchado a don Roberto Contreras, hemos escuchado a Salvador Narrala, quienes aseguran de que ellos van a barrer en los 3 niveles electivos. Usted que está allá, y usted que es una persona muy analítica,
¿Cómo está la situación de San Pedro Sula realmente en estos momentos, políticamente? Bueno, San Pedro Sula, Emma, se ha convertido hoy por hoy en el epicentro del escenario político en el país. Aquí se van a definir prácticamente los resultados finales de la elección a nivel nacional, a nivel presidencial. Es hoy, además de ser la capital industrial, comercial, financiera del país, también el sector del país con mayor carga poblacional y por lo tanto también electoral. Y yo creo que la candidata Rixi Moncada ha reconocido eso y ha dedicado una enorme cantidad de trabajo, de esfuerzo precisamente para visitarnos. Anoche estuvimos de nuevo visitando un sector más de San Pedro Sula, ha visitado los 12 sectores de la ciudad para conocer mejor la realidad y también para apoyar el proyecto del partido en este departamento y en esta ciudad. Tenemos una ciudad, Emma, que a pesar de ser la ciudad más rica, más próspera del país, que produce más de la mitad de la riqueza de Honduras, se da el lujo todavía de tener a la mayor parte de su población en condiciones de pobreza. Una ciudad que en algún momento fue un ejemplo, un modelo a seguir en materia de planificación urbana, es hoy un desastre, es un desorden total. La ciudad ha crecido de una manera sí acelerada, pero completamente desordenada, nada planificada, y es hoy también entonces una ciudad tremendamente vulnerable a lo que en el Valle de Sula ha sido también una ventaja, que es pues los ríos importantes que nos cruzan, las aguas que permiten los cultivos, hoy amenazan también a una enorme cantidad de nuestra población, de nuestra infraestructura productiva, de viviendas, etcétera. Y por otra parte, pues tenemos una ciudad también colapsada, una ciudad que ya no tiene los servicios públicos, que no le garantiza a las y los sanpedranos la calidad de vida que en algún momento les pudo garantizar. En ese sentido, tenemos una enorme responsabilidad como sanpedranos de asumir el reto de recuperar esta ciudad, y consideramos que con don Rodolfo Padilla Sunseri, una persona que es entrañablemente sanpedrano, que conoce y quiere a San Pedro Sula de manera profunda, que está comprometido precisamente con ayudarnos a reconstruir, a reordenar, a limpiar esta ciudad, pues tenemos un candidato formidable. Ya lo decía Gilberto, pues el candidato actual del Partido Liberal, que además es el alcalde que busca la reelección, pues está además salpicado de todo tipo de escándalos. Ya la Fiscalía ha dejado claro que se le investiga por una serie de delitos muy graves. Estamos hablando de tráfico de personas, abuso de autoridad, lavado de activos. Tráfico de personas. Incluso fraude. Y muchos de estos delitos, tráfico de personas, Emma. Y muchos de estos delitos, ojo, ha dejado claro también la Fiscalía, anteceden a su responsabilidad como alcalde. Entonces, realmente es una situación en ese sentido muy crítica para nuestra ciudad, y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando hasta el último día precisamente para poder recuperar esta ciudad y que la administre alguien serio, responsable, comprometido con el bienestar de nuestros ciudadanos. ¿El Partido Nacional no tiene posibilidades en San Pedro Sula? Ni lo mencionó. No, está en un tercer lugar bastante distante, ya también lo aludía Gilberto, Emma. El Partido Nacional aquí en el departamento de Cortés y en San Pedro Sula está profundamente dividido. Algo de lo que vemos que le está sucediendo al Partido Liberal a nivel nacional, también está sucediendo aquí a nivel local, y en ese sentido pues no es una candidatura que represente en este momento competitividad. Sí. Bueno, esto más solo un comentario. Fíjate que yo escuché a un candidato del Partido Nacional decir que Tito se iba a empeñar ahora en Cortés y en San Pedro Sula en particular para evitar una derrota catastrófica, o sea, no para ganar, sino para evitar una derrota. Lo dijo un diputado, un candidato a diputado del Partido Nacional, o sea, ellos mismos están admitiendo que como partido no tienen posibilidades en Cortés. Retomando el caso de don Pollo Contreras, que así se le conoce al alcalde de San Pedro Sula y que va por la reelección,
el acusado de que él es perseguido político de Manuel Zelaya Rosales, y justamente ayer él decía algo, que Padilla Sunseri se le habían acusado de 50 delitos y que él fue beneficiado con una amnistía y que ahora esos delitos lo quieren achacar a él. No, nada que ver, o sea, los casos que se levantaron contra Rodolfo Padilla Sunseri eran más que evidente que estaban motivados políticamente, ¿verdad? Son casos incluso de poca cuantía, además, ¿verdad? Que quien conoce la trayectoria y la potencia de la familia Sunseri en San Pedro Sula, pues viendo los casos verían que nadie se involucraría en eso, pues teniendo semejante capital y patrimonio. Y además los tiempos coinciden precisamente con toda la persecución desde el golpe de Estado. Entonces, esto no, yo creo que no tiene comparación. En el caso de Roberto Contreras, bueno, yo estuve reunido con unos empresarios en San Pedro Sula porque ando viendo el tema de tierras para lotificación por lo de vivienda social. Bien lo decía Rodolfo ahora. San Pedro Sula tiene casi 250,000 personas viviendo a las orillas de los ríos. Sí. O sea, eso es. Terrible. Ahorita que llueve, yo porque además fui a visitar varias colonias y bueno, se me eriza la piel. Mira, los niños viviendo literalmente a la orilla del río. Ahí medio llueve y es un peligro de vida o muerte, ¿no? Entonces, este señor cometiendo actos de corrupción en esta ciudad tan vulnerable, tan precaria, donde incluso aparecen los finiquitos y los sellos de que la obra está entregada y cuando vas al lugar no existe la obra. O ves los proyectos que eran de tantos millones partidos en pedazos para evitar las licitaciones que te exige la ley. El mismo proyecto, o sea, robaron de una manera flagrante. Hay otra cosa que es indignante, me imagino que lo han de haber comentado muchísimas veces, ayer lo escuché directamente de Mengíbar, es que hayan querellado al vicealcalde por denunciar estos actos de corrupción, ¿verdad? Y ahora se demuestra que los actos de corrupción son reales. Imagínate los atropellos que se han cometido. No solo han robado, sino que han también procedido contra aquellos que han denunciado los actos de corrupción. O sea, es el AMPA, ¿verdad?, expresada a través de Roberto Contreras. Te decía, estos otros empresarios, hay cosas que no me constan, pero están en el aire ahí, que hablan de que muchos de los nuevos restaurantes de Padilla Sunseri fueron pagados en efectivo, ¿verdad? Lo que en Padilla Sunseri? Del Pollo Contreras fueron pagados en los nuevos restaurantes del Power Chicken, que se crearon en un periodo así como de un crecimiento muy importante de su empresa, se pagaron en efectivo. Eso te lo dicen los empresarios de San Pedro Sula, que dicen que andaba el hombre, ¿verdad?, ya conectado, ¿verdad?, con estos nuevos amigos que ha tenido y bueno, ya moviendo capitales de una forma bastante irregular, como es la forma irregular que hizo los contratos de la alcaldía. Entonces, yo no creo que la sociedad sanpedrana acepte eso. Yo sí creo que esto moralmente ha afectado esa candidatura y que además el buen trabajo del partido, la presencia permanente de nuestra candidata, nos está dando la disputa perfecta, ¿no?, para que el 30 de noviembre el pueblo sanpedrano se decida por un buen alcalde, por un buen equipo, que es el de Padilla Sunseri, y obviamente por la candidata a presidenta Rixi Moncada. Salvador Nasralla asegura, don Rudo, que él va a barrer en San Pedro Sula y que él ahí y que tiene el apoyo de todos los sectores. ¿Qué tan cierto es esto? Y que Rixi está en tercer lugar en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. No, la abogada Moncada no está en tercer lugar en ningún lugar. La abogada Moncada es, además, a todas luces y con creces, una candidata superior a cualquiera de sus competidores. Está no solamente profesionalmente más capacitada, sino que ética y moralmente está mejor posicionada también. El ingeniero Nasralla en Cortés y en San Pedro Sula es cierto que ha tenido un bastión político desde que él se incorpora a la tienda. Y lo que te puedo decir es que precisamente por eso también estamos trabajando aquí. Y lo que se ha demostrado en este periodo, Enma, también es la capacidad y el compromiso de la candidata Rixi Moncada a la presidencia, de nuestro candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, de nuestros candidatos y candidatas al Congreso Nacional aquí en Cortés y del gobierno de la presidenta Xiomara Castro por atender la problemática de la ciudad. Mira, obviamente los problemas son innumerables, pero
si tú pones atención a lo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha estado haciendo aquí en San Pedro Sula y en el Valle de Sula, es importantísima la inversión que se ha hecho. Por ejemplo, pues este es el sector productivo, el motor productivo del país. La inversión que se está haciendo en materia energética, lo que es esta inversión histórica que no se había hecho, Emma, aquí en más de 30 años no se habían instalado nuevas líneas de transmisión. Tú hoy vas ingresando a San Pedro Sula por la carretera del sur y vas viendo estas enormes torres que se construyeron, muy cierto, que nos están interconectando además con el occidente del país y con Centroamérica para poder intercambiar energía con ellos cuando así es necesario. Lo que se está haciendo también en materia de subestaciones eléctricas en la ciudad, se han inaugurado alrededor de todo el Valle de Sula más de una decena de nuevas subestaciones que van a permitirle al aparato productivo del país tener energía más competitiva, más confiable, de mejor calidad. Lo que se está haciendo y que desafortunadamente pues ahí también hay muchos obstáculos, pero en materia de la construcción de la represa hidroeléctrica del Tablón, eso es importantísimo porque nos va a permitir proteger precisamente al valle de las aguas del río Chamelecón cuando sean excesivas. Y lo que se está haciendo también, por supuesto, en materia de reconstrucción de la red vial existente en la ciudad a través del Fondo Hondureño de Inversión Social. Son pues esfuerzos que se han venido dando y que yo considero que la población afectada, la población más vulnerable de nuestro departamento y de nuestro municipio, está reconociendo que está haciendo la presidenta Castro. Y yo estoy convencido que no hay mejor credencial, no hay mejor campaña para cualquier candidato, para cualquier partido político, que estando en el poder, que siendo gobierno, se hagan bien las cosas, que se atiendan las necesidades de la población. Aquí, como bien decía Gilberto, él ha estado buscando atender desde su responsabilidad en Pozovi, pues, el enorme déficit habitacional que hay en el Valle de Sula. Es impresionante que esta ciudad tan rica, tan próspera, tenga, como te digo, a más de la mitad de su población viviendo en condiciones de pobreza. Yo como precandidato y ahora también acompañando a don Rodolfo Padilla Sunseri, no dejo de impresionarme siempre de las condiciones tan duras en las que vive un gran sector de nuestra población. Y eso tiene que cambiar. La candidata Rixi Moncada se ha comprometido de una manera muy impresionante. Subimos hace algunas semanas subimos a Tomalta, aquí en el Merendón, que también es San Pedro Sula. Es la primera candidata presidencial que va hasta allá, que se presenta con los productores de hortalizas y de café de la ciudad de San Pedro Sula, y que se compromete para ayudarlos con caminos productivos que también les van a permitir acceder a los mercados de manera más eficiente. Tenemos que ir a pausa. Don Rudo, tenemos que ir a pausa. Tenemos que ir a pausa, no nos cambie porque en breve vamos a conversar. Una de las preguntas que todos nos hacemos es que ustedes aseguran que Rixi Moncada está primero en las encuestas. Sí. Entonces, ¿por qué tanta controversia dentro de los órganos electorales? ¿Qué es lo que está pasando? Eso después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Este diálogo con Gilberto Ríos aquí en Tegucigalpa y Rodolfo Pastor de María en San Pedro Sula. Ambos son dirigentes del Partido Libertad y Refundación. Ellos aseguran que Cosette López tiene que salir del Consejo Nacional Electoral, y es para ello que van a iniciar movilizaciones a partir del domingo 9 de noviembre. Pero hay que decirlo y repito, esta crisis es generada por los dueños de los partidos políticos. Si ellos se dialogan, se ponen de acuerdo, se reparten, que es lo que se hace en política, no va a haber crisis. Y una de las cosas que me gustó en el primer segmento, que ambos garantizan que van a haber elecciones. O sea, tal vez es que ahora trascienden estos hechos. Y son, como dicen, ajustes cuando están en el carro, en el taller, que le están ajustando una tuerca por aquí, una tuerca por allá. Pero el carro va a echar a andar. Y lo que tenemos que estar preparados cada uno de nosotros es tener nuestra tarjeta de identidad, que es el documento más valioso, cuidarlo en estos momentos.
para que podamos ejercer el sufragio el 30 de noviembre. Don Rudo nos planteaba la situación de San Pedro Sula y él revelaba un punto importante. Y decía, San Pedro Sula va a ser el epicentro decisivo en estas elecciones. Y es por eso que los 3 candidatos, y hay que decirlo, se han internado en San Pedro Sula. Están moviéndose porque hay más concentración poblacional. Incluso si se hubieran hecho las reformas electorales y los ajustes electorales, San Pedro Cortés tuviera más diputados que Tegucigalpa, así es, que Francisco Morazán. Si viviéramos en un país, pero los diputados están enrollados peleándose en otras cosas y no en las cosas que deberían de estar. Y no es que me enoje, pero es la realidad y la verdad muchas política, veces sí. no les gusta que uno se las diga. Mira, la planilla de diputados es la planilla más cuestionada en toda la historia de las elecciones en Honduras. Cuando pierden, sí que las reformas electorales, pero cuando fueron diputados, pasaron los 4 años y se les olvidó y no hicieron nada. Entonces, los diputados en esta elección no tienen ningún derecho a hablar ni de fraude, ni de manipulación, ni de nada, porque no hicieron las reformas electorales. Es el Congreso Nacional el que tenía que haber hecho las reformas electorales y no las hicieron. Mira, una llorazón que se tienen el día ahí en ese centro del conteo, Infop, sí. del Infop, porque es la planilla más cuestionada, es la contada más cuestionada. Pero bueno, ustedes aseguran que Rixi Moncada va a ser la próxima presidenta. Ambos lo aseguran. Pero ¿y por qué cuestionan tanto los órganos electorales? Porque el fiscal se ha parcializado, y hay que decirlo, y yo he cuestionado mucho la actuación porque todavía estoy esperando el informe del 9 de marzo. Sí. Yo, al igual que muchos hondureños. Bueno, no, para mí hay una evidente intromisión de las fuerzas políticas más oscuras del país a través de Cosette López en la intención de manipular el proceso electoral. ¿Tan perversa es Cosette? Sí, muchísimo más de lo que ya parece, ¿verdad? Porque para mí es evidente que lo es, ¿verdad? Por sus formas aristocráticas, así como que, bueno, y vos la oíste también en los audios hablar de la chusmería, ¿no? Y es precisamente esa forma tan clasista que tiene Cosette, ¿verdad? Que ella representa a la élite y se siente élite, bueno, y entiendo que tiene cierta alcurnia, ¿verdad? Dentro del Partido Nacional, pero que para nosotros, para un proceso transparente no nos sirve. Es más, fíjate que cómo fue el proceso de Juan Orlando ahorita o sea, el último que él estaba todavía en la presidencia. Fue tenso como es ahorita, fue bastante tenso y fueron las elecciones más tranquilas de las últimas 3 que vivimos en el país, porque había control de cierta manera en el Consejo Nacional Electoral. Ahí estaba Rixi precisamente, ¿no? Y luego estas han sido totalmente atropelladas, ¿verdad? Con malas intenciones y con lo que hizo Cosette también, ahí hay que señalarla directamente, el 9 de marzo, precisamente para comenzar el camino de desprestigiar el proceso electoral. Sí, pero si el fiscal general hubiera presentado el informe, la investigación del 9 de marzo... Es difícil llegar hasta ahí. No estuviéramos acusando, porque ahorita todo es especulación, o sea, esa es tu opinión, pero nosotros no tenemos... Bueno, yo no siento que los audios sean especulación, la verdad. Es cierto que inmediatamente la impronta de la mediática de la derecha fue cuestionar la veracidad de los audios, pero yo los he vuelto a escuchar 3 y 4 veces y estoy seguro que hay mucho más audio que escuchar ahí, ¿verdad? Eso que se ha presentado es una parcialidad ahí para demostrar que había una intención negativa de destruir el proceso electoral, pero ahí hay muchas más pruebas de que esto no quería realizarse con buena lid el 30 de noviembre. Sí. Hay un punto, don Rudo, que sí preocupa, es el hecho de los ataques de la candidata del Partido Libertad y Refundación en contra del sector empresarial. Sabemos que Honduras, o sea, ningún estado tiene capacidad, bueno, a excepción de China, que es un modelo económico diferente, es el único que ha demostrado de que el Estado sí puede suplir, pero en alianzas y con un esquema totalmente diferente, medio capitalista y medio socialista, medio comunista, ¿verdad? Porque ese es un híbrido. Pero ese pleito con los empresarios sí preocupa, porque al final, pues, son los que generan y mueven la economía en el país. La abogada Rixi Moncada, Emma, tiene un plan muy bien definido, muy contundente, tiene muy claros cuáles son los principales problemas de nuestro país
y tiene igual de claro que nosotros que uno de los principales problemas del país es su desigualdad profunda, que nos impide desarrollarnos, que nos impide lograr la justicia y la prosperidad para las mayorías de nuestro país. Y ella tiene un plan para democratizar esta economía. Que esto sea mal visto por un sector de una cúpula empresarial es muy distinto a que ella esté cuestionando o siendo hostil con el sector privado. Mira, yo pertenezco al sector privado de San Pedro Sula. Vengo de una familia de empresarios y yo te puedo decir que los empresarios que estamos dispuestos a trabajar y a cumplir con la ley, a pagar los impuestos que nos corresponde, a pagar salarios dignos, a generar fuentes de empleo estable, no tenemos ningún problema con el discurso de la abogada Moncada. Al contrario, consideramos que lo que ella busca es equilibrar un escenario en que podamos competir de manera leal y no desleal. En que podamos sí pagar impuestos como nos corresponde a todos, de acuerdo al nivel de nuestros ingresos, para permitir que el Estado tenga la capacidad de cuidar a su población, de invertir en su población, de garantizarle derechos a su población que son no solo humanos, sino esenciales, como la salud, la educación, la vivienda. Entonces, yo creo que ahí hay una intención de crear la narrativa de que cuando ella cuestiona un modelo económico que efectivamente concentra la riqueza en manos de unos pocos, cuestiona un sistema tributario que efectivamente ha beneficiado históricamente a una cúpula del empresario. Mira, en Honduras podemos, a grosso modo, decir que hay alrededor de 300,000 empresas. De esas 300,000 empresas, solo 1,600 son beneficiarias de lo que se conoce como exoneraciones. Entonces, estamos hablando de una cúpula, de una élite empresarial que efectivamente lo que busca es defender sus privilegios, porque ha gozado de estos privilegios, porque se ha aprovechado y ha abusado de lo que en algún momento fue un incentivo para que esas empresas pudieran echar a andar sus operaciones. Ahora se ha convertido 30 años después, no te estoy hablando de 5 o 10 años, 30 años después, gozar de esas mismas exoneraciones se convierte en un abuso, se convierte en una fuente de corrupción y se convierte en un obstáculo al verdadero desarrollo económico que se tiene que dar en el país. Aquí en el país los que generan la mayor parte del empleo, los que generan la mayor parte de la producción, no son esas 1,600 grandes empresas. Estamos hablando de los pequeños, medianos e incluso microempresarios que son quienes generan esa riqueza. Esa riqueza también tiene que poderse redistribuir porque efectivamente el mercado tiene fallas y ahí es a donde el Estado tiene que intervenir y tiene que garantizar que todos los hondureños vamos a tener al menos condiciones dignas de bienestar. Entonces, creo que hay una confusión, obviamente hay un ataque también de parte de estos grupos se han acostumbrado a controlar el poder y la riqueza en el país para tratar de detener un proyecto que les plantea un reto y que plantea una democratización, una apertura democrática. Sí. ¿Se ha reunido la abogada Moncada con empresarios fuertes? Claro que sí, mira, ella tiene una relación muy fluida con muchos de los principales empresarios de este país. Sí. Aquí en San Pedro Sula ha venido a reunirse y a dialogar con el presidente de la Cámara del Comercio. A excepción de Cubain, que ese es aliado de ustedes, ¿verdad? No, pues, pero es que no solamente es el presidente de la Cámara. Obviamente el presidente de la Cámara representa es muy importante, claro, a una organización, pero ha venido precisamente a reunirse con quienes son miembros de esta Cámara. Y mira, ¿a quién más le va a competir? Le va a convenir las reformas que está planteando la candidata Moncada, la inversión pública que se tiene que hacer en infraestructura, pues al aparato productivo y a los empresarios de este país. Sí, entonces yo creo que es una cuestión de replantear la narrativa, de cuestionar, ¿verdad?, la forma en que la matriz mediática está planteando que hay un pleito, ¿verdad?, con los empresarios, cuando eso no es el caso. En todo caso, lo que vamos nosotros a cuestionar siempre es pues la corrupción desde el poder económico y político. Vamos a cuestionar lo que es el que se beneficie solamente a unos pocos a costa de las mayorías. Eso yo creo que es legítimo y es importante que se cuestione. Sí. Ya tenemos varios mensajes. Solo una cosita, es que me pasó, fíjate, quiero comentar sobre, me pasó, y no quiero decir el nombre por... Evidentemente ha sido dirigente del Partido Nacional, ha sido candidato del Partido Nacional en la zona norte, no en San Pedro Sula, pero sí
en estas alcaldías que están aledañas y me dijo 4 puntos, me dijo, hay más estabilidad en este gobierno, me dijo, voy al banco, me dice, y encuentro los dólares que necesito, porque era la campaña también de ellos, ¿verdad? Yo no miro pleito con Estados Unidos, me dijo también, y ha disminuido la delincuencia, voy a votar por Rixi. Es el segundo candidato a alcalde por el Partido Nacional que me encuentro a nivel nacional que me dice, o ex candidato a alcalde del Partido Nacional, que va a votar por Rixi Moncada. Me pasó en San Pedro Sula. Sí. Pero ahorita sabemos que de todos los partidos se están moviendo. Sí, o sea, ahorita, mire, ahorita no hay ideología, ahorita no hay barrera, ahorita cada movimiento político y es parte de la democracia también. Sí. O sea, no me gusta un partido. El independiente, es que ahorita es el voto independiente, ¿verdad? El voto pero que aún está... así, hay mucho resentimiento dentro de los 3 partidos políticos y se están moviendo piezas. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Nacionalistas en libres en liberales, liberales en nacionalistas, y ese es un círculo, pero ese es parte de la democracia. Y yo creo que, y a mí me gusta porque ya no votamos por un partido, estamos votando por personas, que yo creo que al final ese es un gran logro, es un avance de la democracia, que la gente está valorando la persona. Por eso les digo, yo por lo menos, y yo soy particularmente, no al voto en plancha, porque en el voto en plancha, el desastre que tenemos en el Congreso Nacional es parte por el voto en plancha. Votemos por personas. Votemos por personas porque es lo que debe de ser. Yo necesito que haya, como dice, un corte transversal de la sociedad en el Congreso, pero con capacidad. Los de libre, vamos. No, de ninguno. Seleccionen, véanlos cada uno, actúen. Mire que diputados que ni van a los medios de comunicación, don Rudo y Gilberto, tienen miedo. Mire, yo les he invitado y no vienen. Y de los 3 partidos, o sea, de los 3 partidos. Entonces, ¿cómo voy yo a votar por un diputado que ni siquiera es capaz de decir lo que va a hacer, de sus planes, de su pensamiento? Porque aquí es un diálogo. Es un diálogo. Ya tenemos varios mensajes que vamos a dar lectura, que nos han escrito al 3182-5600. Dice Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde San Pedro Sula. Leonel es un fiel televidente de Diálogo de Impacto, muchísimas gracias a Leonel. También Nancy Almazán dice, fuera Rixi, fuera el familión, es lo que dice esta televidente. Benjamín Luis Castillo Alcántara dice, Gilberto es un buen dirigente de Libre y si realmente aboga por su comunidad. Ya tenés tu grupito. Vaya, Bueno, tenemos otro mensaje, dice, muy buenos días, licenciada Inma, le saluda Alberto. Los diputados son los peores de todo, dice, a mí. Y creo que a todo el pueblo nos gustaría que ellos pagaran su campaña. Se matan por llegar a ganar esos jugosos sueldos que no se lo merecen. Han llegado muchos disque diputados que ofrecen miles de cosas y ya puestos en el lugar no hacen ni jota, dice. Otra cosa, los políticos quieren que el pueblo les vaya a cuidar los votos. ¿Cómo es posible que ellos pidan eso si quien sale en las papeletas son ellos? ¿Por qué no van ellos a cuidar sus votos si son ellos los que van a lucrar del pueblo? Son unos descarados corruptos. Saludos a Alberto, para que vea parte de los mensajes que tenemos. Dice, ayer Rixi hizo lo que quiso en el CNE con el 2-1, dice, en contra de Kevin Isaí Aguirre, dice, y se respetó el 2-1. Nos dice, estos son algunos de los mensajes. Y es interesante porque, y esta es parte de la democracia que vivimos, que la persona se exprese. Claro. Y que cada quien sus puntos de vista. ¿Prevén ustedes, don Rudo? No, vamos con Gilberto, que estaba pendiente. Violencia electoral, porque a mí eso me preocupa. Hemos tenido una campaña con un tono bastante alto. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros, si nuestros concejales, el Tribunal de Justicia Electoral, el Ministerio Público, en el Congreso Nacional, fíjate que tienen un discurso de mucha violencia verbal? Sí. Y a mí me preocupa por el hecho de que el dirigente absorba y crea esto, porque eso es temporal. Las crisis políticas son temporales. Mira, hay una medida que usan los expertos en marketing político para denotar los niveles de polarización. Hay una que es muy práctica y es la cantidad de propaganda que hay rota en el país. Fíjate que era más en el gobierno, en la última elección contra Porfirio Lobo, digamos, y Xiomara, ¿verdad?, que eran los contendientes.
que ahora hay menos propaganda. Que el 2021 también hubo más propaganda que ahorita casi no hay propaganda. Casi no hay propaganda acá, porque se ha concentrado más en redes, en televisión y otro, pero es interesante porque no hay tanta propaganda destruida, es decir, yo creo que había más propaganda destruida. Pienso que como que el gran conflicto electoral lo están llevando a esto de los medios de comunicación, ¿no? Y a las confrontaciones verbales, pero fíjate que para el día de las elecciones yo preveo una jornada completamente tranquila, en paz. Sí. ¿Usted, don Rudo, prevé una jornada tranquila? ¿Y su mensaje? Porque ya casi estamos finalizando el programa. ¿Don Rudo? Sí. Bueno, tu mensaje, Hilberto, porque ya casi estamos finalizando el programa. Bueno, precisamente llamar a la participación y a la participación sana, ¿verdad? Este 30 de noviembre, pero este domingo a las 3 de la tarde, como ha convocado también nuestra candidata ayer en la Unión en San Pedro Sula, vamos a respaldar la posición del partido de exigir la renuncia de Cosette por conspirar contra el proceso electoral de los hondureños y por funcionar, ¿verdad?, como un instrumento de estos grupos de poder. Yo creo que a pesar de las contradicciones, ¿me escucha? Sí. Sí, adelante, sí. Ahora sí. Que a pesar de nuestras contradicciones, efectivamente se van a dar las elecciones. Sí. Sí. ¿Nos escucha? Bueno, tenemos problemas de conexión, Gilberto. Sí, decirte lo que te decía, que más como el ambiente creado, sin descuidar que pueden haber acciones sí, de sabotaje, ¿verdad? Yo apelo a la posibilidad de que la Policía Nacional y todos los organismos de inteligencia pues estén activos para garantizarnos una jornada tranquila como la que tuvimos el 2021. Yo creo que ese es el horizonte, ¿verdad?, más inmediato, que fueron elecciones de mucha tensión y de mucho estrés, pero que en realidad se tradujo pues en una elección tranquila y con extraordinarios resultados, ¿verdad? Sí. Don Rudo, finalmente su mensaje. Su mensaje, don Rudo. Es que tiene un retraso. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Sí, le escuchamos. Tengo retraso. Sí, un retrasito ahí. Sí. Yo te decía, Emma, que yo coincido con Gilberto en que las elecciones se van a llevar a cabo sin contratiempo y con normalidad. Yo tengo esa esperanza y tengo esa convicción porque el pueblo hondureño es un pueblo de vocación pacífica. Así es. Sin embargo, yo sí creo que es importante coincidir en que definitivamente tenemos mucho por hacer con nuestra clase política. Así como cuestionamos el sistema económico de nuestro país y la forma en que se concentra la riqueza, yo creo que es importante que se lleven a cabo reformas profundas de nuestro sistema político para que no se siga concentrando el poder tampoco en grupos de cúpulas que efectivamente no le rinden cuentas a la población y que no comparten los intereses del bien común y de las mayorías, sino que son intereses de grupo. Eso le hace daño a nuestra democracia, le hace daño a nuestro país. Y creo que lo que ha quedado evidenciado con estos audios que han trascendido, Emma, ustedes dicen, bueno, que si nosotros estamos queriendo confrontar en los órganos electorales, yo te diría, no, estamos denunciando y estamos queriendo defender un proceso electoral que hemos visto en evidencias que han trascendido, está siendo saboteado por estos grupos de interés político. Sí. Y ojo, cuando yo hablo de la reforma, la necesidad de democratizar, te hablo de todos los partidos. Sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias a don Rodolfo Pastor de María desde San Pedro Sula, también a Gilberto Ríos de Libre aquí en Tegucigalpa. Antes de irnos, pues queremos dar lectura justamente a esta nota luctuosa. Justamente los familiares y amigos de Jocelyn Álvarez Cuellar, Jocelyn Luján, Rubén Luján, Armando Luján, nietos y demás familiares agradecen las muestras de cariño en estos momentos tan difíciles e invitan a quienes desean acompañarlos en su despedida de Jocelyn Álvarez Cuellar este jueves 6 de noviembre de 2025 en la funeraria La Auxiliadora a las 2 de la tarde. Agradecemos profundamente su asistencia, nuestras condolencias. Jocelyn es amiga, era amiga de nosotros, aparte trabajó con nosotros en Mundo TV, una persona muy activa, y mucha paz y resignación a sus familiares. Con el permiso de los dolientes, los invitamos a que continúen con BTV. Ya está Ani con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Dios, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Pasen todos un feliz día. Hasta mañana.